Hola, continuamos entonces con la clase número 3 de lo que tiene que ver con el cambio de economía lineal a economía circular. Dentro de esta entonces habíamos terminado lo que tenía que ver con los objetivos de desarrollo sostenible y el trabajito que quedó pendiente, que ahorita se los envío y que queda dentro de la parte de Zoom. Bueno, miremos esto, que es altamente importante, que es el crecimiento y el valor agregado que ha tenido la recuperación de materiales en miles de millones de pesos, ¿cierto? Eh, ha ido aumentando paulatinamente, pues obviamente, por ejemplo, nosotros podemos decir que en el 2014 se recuperaba el mismo 17% que se recupera hoy en día. Obviamente no va a ser la misma cantidad, sino que el mismo porcentaje. ¿Y por qué no la misma cantidad? Porque la generación de residuos sólidos año por año es muchísimo más variable. ¿Listo? Miremos entonces que según los datos que vemos acá del dane.gov.co, soy retroactivo, recuerden siempre ver las páginas, que eso hace parte del trabajo también. Encontramos entonces que para el 2017, estos son datos pues 2018-2019, se recolectaron el valor agregado de la recuperación de materiales, se dio aproximadamente en 1.480 millones de pesos. ¿Listo? Entonces, es algo altamente significativo. Pero hay algo muy importante que tenemos que ver desde el punto de valoración económica de los residuos sólidos, o sea, desde esta parte de la economía circular, que es que uno no recupera plástico, una bolsa plástica para vender la misma bolsa plástica. Eso no es viable económicamente. Uno recoge plástico para convertirlo en otro producto completamente diferente, ¿cierto? Una botella de PET, una botella que llamamos de PET, no es solamente PET, ¿cierto? No es solamente PET, tiene diferentes clases de plástico. Entonces, por ejemplo, la botellita como tal es de PET, entonces, si tú coges esa botella de PET y la comercializas simplemente así, inmediatamente, ¿qué? Inmediatamente esta va a tener un valor muy bajo. Pero si yo cojo esa botella y le quito la tapa de encima, que es de polipropileno, de polietileno, perdón, esta inmediatamente va a tener otro valor diferenciable. Y si le quito el plastiquito con el cual él lleva, va a tener otro valor completamente agregado. Y si lo pico, más todavía. Entonces miren que estamos hablando de la transformación. Y en todas estas partes de transformación hay una cadena, que es una cadena formativa a partir de cada uno de estos productos con los cuales estamos trabajando y los cuales nosotros podemos hacer desde nuestras casas. O sea, empezar con esto es altamente fácil y el tal es poder encontrar esos materiales altamente significativos. Les cuento una historia. Cuando el municipio de Amalfi empezó con el reciclaje, cuando cogieron el primer camión para mandarlo para acá, para Medellín, que esa es otra cosa, por favor, cuando estemos trabajando con municipios, enseñémosles que dejen el material allá y que lo transformen allá. Porque con esto les voy a contar dos historias. Entonces, el municipio de Amalfi, ¿qué fue lo que hizo? Empezó a coger todo ese plástico, lo cogió, lo almacenó y lo mandó para Medellín. Cuando llegaron y lo comercializaron acá en Medellín, no le alcanzó ni para los fletes, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué se dieron cuenta? Se dieron cuenta de lo que les estoy diciendo, que si le quitaban la tapita al PET, eso ya iba a tener iba a tener otro valor, iba a tener otro valor. Entonces, cada vez que nosotros, entonces se dieron cuenta que cuando llegaban y tenía este plástico, ¿cierto? Este plástico así por completo. Si yo llegaba y quitaba esto que es otro plástico y esto que es otro plástico, ya iba a tener un valor completamente diferencial. Entonces, a eso es a lo que voy, a la transformación. Una vez también con un municipio, en otro municipio, les hablaba acerca de eso,
de que por favor no nos enviaran el material hacia Medellín, porque es que un municipio, por ejemplo, un municipio X, entonces un municipio con una alta ruralidad. Si tiene una alta ruralidad, entonces, ¿qué necesita? Necesita gran cantidad de mangueras en las zonas rurales. Entonces, miremos esto, cogen este plástico, no lo dejan así, no lo mandan para acá, para Medellín. Nosotros acá en Medellín llegamos y lo transformamos y se lo devolvemos al municipio. ¿En qué? En forma de mangueras. Entonces hay un proceso que es un proceso de extrudación bajo el cual entonces se puede realizar un alto aprovechamiento de estos plásticos y se llevan estos plásticos de una forma completamente diferente hacia los municipios. ¿Listo? Entonces, para que tengamos muy claro eso. Y por eso es que durante los últimos años hemos tenido eh, estos apartes tan significativos. Hay, por ejemplo, un programa a nivel mundial que se llama Cradle to Cradle. Cradle to Cradle significa como de la cuna a la cuna, en la cual lo que busca y por favor se meten a la página de Cradle to Cradle y van a ver diferentes ejemplos de economía circular, con productos que nosotros diríamos, pero bueno, este producto cómo nos va a servir, ¿cierto? Pues, como por ejemplo anteriormente los pañales, nosotros decíamos, bueno, un pañal cómo va a ser recuperable, pues ya sabemos que hay pañales que son netamente compostables. Entonces, hacia eso va Cradle to Cradle. Entonces, Cradle to Cradle, este programa lo que busca entonces es que, que el metabolismo, perdón, el metabolismo biológico sea similar, o sea, perdón, que el metabolismo, poner el ciclo tecnológico igual al metabolismo biológico. Es decir, miremos que un metabolismo biológico es un ciclo, ¿cierto? El ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del agua. Entonces tenemos los nutrientes en el suelo, estos nutrientes en el suelo lo que hacen es que un arbolito crezca, este arbolito hace que las vaquitas se la coman, ¿cierto? Las vaquitas, entonces, por medio de sus heces, estas heces llegan de nuevo al suelo y esas heces se convierten en ¿qué? En nutrientes del suelo para el mismo arbolito. Entonces, miremos que es por completo un ciclo. Lo mismo sucede entonces en lo que se busca con el metabolismo tecnológico. Tenemos una fábrica, la fábrica saca un televisor, el televisor va a una vivienda, el televisor se daña y vuelve hacia dónde? Hacia la misma fábrica para producir un nuevo televisor. Entonces es lo que eso llamamos entonces como qué? Como un ciclo cerrado, el ciclo cerrado tecnológico. Hacia eso va esta economía circular. Por favor, nos metemos a esta página de Cradle to Cradle y vamos a sacar ejemplos. Voy a poner por acá ejemplos de la página. El que más nos gustó. El que más nos gustó. Y por favor, me lo envían explicándomelo. Listo, en 2 diapositivas. 3 diapositivas y dicen, Cradle to Cradle es esto y esto. Listo, 3 diapositivas. Pues el programa que vieron. Aquí lo estoy apuntando. Listo. Bueno. Por otro lado, entonces tenemos nuestros famosos planes post-consumo, que en total tenemos en Colombia 7 planes post-consumo, que ya les había enseñado entonces cómo entrar hacia ellos. Entonces tenemos el de pilas usadas, medicamentos vencidos, computadores en impresoras en desuso, baterías usadas de plomo, ácido, bombillas fluorescentes, llantas usadas y envases de plaguicidas domésticos. Entonces, estos acá solamente los nombro porque recuerden que ustedes se van a encargar entonces de hacer la presentación de ellos. También tengo que crear la hoja de Excel para todo lo que tiene que ver con los postconsumo. ¿Listo? Y dentro de este también, entonces, es muy importante y muy bueno que vamos a ver, vamos a meternos por acá. Vámonos a meter acá a internet y vamos a encontrar que hay diferentes apps que nos hablan acerca de los planes post-consumo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, dentro de esa app
dentro de esa app podemos encontrar entonces dónde puede ser nuestro punto más cercano para ¿para qué? Para la disposición de estos diferentes materiales, ¿cierto? En la ciudad, pues hemos visto que en diferentes puntos de cada una de las comunas se encuentran unos puntos naranja por parte de empresas varias de Medellín, en los cuales entonces se pueden llevar pues esta clase de residuos. Pues el más conocido que tenemos y que los vemos dentro de las universidades es Recopila, que ese lo encontramos entonces dentro de cada uno de ellos. Me está funcionando el internet, pero bueno. Que lo podemos encontrar dentro de cada universidad, en los diferentes centros comerciales. Por ejemplo, el centro comercial El Tesoro es uno como de los primeros que implementó todo esto que tiene que ver con planes postconsumo dentro de su establecimiento comercial. Entonces, pueden buscar app plan postconsumo, sino que lo que pasa es que por esta aplicación el computador queda demasiado lento. Entonces, por eso, pero sí se las dejo entonces para que la puedan tener. O simplemente busquen acá, app postconsumo. La página de área metropolitana también es muy buena y en ella podemos encontrar cada uno de estos diferentes enlaces hacia los cuales podemos llegar. Bueno, además de eso, hablo de otros 3 planes, que sería la ley 1990 del 2019, que es la que me habla acerca del desperdicio de residuos de comida, ¿cierto? Que como les había dicho, no me acuerdo si fue en el capítulo 1 o en el capítulo 2 de esto, que porque desechamos tanta comida, debido a eso entonces se crea esta ley 1990-2019, en la cual se les dice a las grandes cadenas, hey, pilas, no puedes seguir botando comida, o sea, antes de una fecha de vencimiento, entonces dona esa comida para que esta no se pierda. ¿Listo? Entonces es una ley muy bonita porque no va solamente desde el punto de vista ambiental, sino desde el punto de vista social. ¿Listo? O sea, no dejar vencer las cosas. Tenemos la resolución 1407 de 2018 que me habla acerca de todos los planes que tienen que ver en cuanto a empaques, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo soy una empresa que vende, qué sé yo, eh, que vendo masmelos, ¿cierto? Entonces yo tengo una bolsa de masmelos, me como los masmelos y ya después de que me como los masmelos, entonces tengo que ver de qué forma esa bolsa vuelve otra vez a mí y que esa bolsa no termine en un relleno sanitario. Es algo muy difícil, pero como veíamos con pilas usadas, pensamos al principio que era difícil, pero al último lo logramos. Y tenemos otra resolución que es la 0316 del 2018, bajo las cuales entonces se crean todo lo que tiene que ver con aceites de cocina. ¿Listo? Entonces por eso digo que esos son los diferentes planes que tenemos en cuanto a esto. Bueno, ¿quién es esta señora que vemos acá? Esta monjita en Argelia, Antioquia, al lado de Sonsón. Acá van a encontrar ustedes, por favor, me buscan acerca de esta monjita, pero más o menos les cuento la historia. Ella lo que hizo fue de que se dedicó al reciclaje, pero el reciclaje con un fin social. ¿Y cómo fue que hizo esa parte de reciclaje? Pues entonces lo que hizo fue de que empezó a recoger material reciclable y las personas que se lo llevaban no reciben dinero, sino que reciben comida, ¿cierto? Porque pues lastimosamente hay muchas personas en muy bajo porcentaje que tienen el reciclaje solamente pues para consumo de alcohol y de sustancias psicoactivas.
Entonces, por eso esta señora dice, no, yo le doy este fichito y ya después de que tenga tantos puntos, entonces yo ya le doy tanta comida, ¿listo? Entonces, ha sido algo muy bonito desde el punto de vista de economía circular. Entonces, por eso les digo que la economía circular se puede hacer en cualquier punto, desde cualquier punto de vista. En Ibagué, diferentes plazas de mercado están pensando en convertir todos los residuos sólidos que tienen ellos en energía a partir de la biometanización, que la biometanización la veremos después, pero se puede trabajar dentro de cada uno de ellos. Y este es un video muy bonito que me hacen el favor y lo ven. Acá está el enlace, acá en YouTube. Es uno que tiene un programa que se llama Recuperando Sueños de Cornare. En este enlace pueden encontrar el video, por favor lo ven, porque es algo que se puede implementar y sobre todo que es para el área rural, ¿cierto? Entonces es demasiado impactante para que lo tengamos en cuenta. Este sí me queda muy pesado enviárselos. Este fue un biodigestor que hice en el municipio de Betulia, Antioquia, con una comunidad, la comunidad de la Florida, que ellos lo que realizaban todas las descargas de pulpa de café directamente a una fuente hídrica, pues, o sea, tenían una planta de beneficio, ahí almacenaban toda la pulpa de café. Esa pulpa de café pues generaba gran cantidad de problemáticas ambientales. Fuera de eso tenían unos altos consumos de energía porque tenían una planta de beneficio no ecológica sino tradicional. Entonces lo que hicimos fue a partir de ecoladrillos, ¿cierto? Que el ecoladrillo pues todos lo conocemos, es una botella PET, la cual se le agrega empaques de mecato. Y con eso, entonces, no construimos con ladrillo, sino a partir de coladrillo, la base para el biodigestor. Y ya después, posteriormente, entonces ya le pusimos a esto aquí un motorcito y con el gas que sale de la pulpa de café, entonces generamos energía. ¿Qué tiene eso entonces? Eso tiene de que solucionamos un problema de residuos, dos problemas de residuos, porque todo esto dejó de ir a un relleno sanitario y se convirtió en un ladrillo. Y fuera de eso, dejamos de generar un residuo peligroso. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo que la pulpa de café es peligroso? Sí, tómese un vaso de agua cuando caiga eso a una fuente hídrica y verá cómo le va en el estómago, ¿cierto? O sea que es ecotóxico y es tóxico porque nos puede generar problemáticas a nosotros. ¿Listo? Cuando genera contaminación de fuentes hídricas por las altas DBO con las cuales ella cae y altos sólidos suspendidos genera gran cantidad de turbidez, bueno, en fin, y problemas microbiológicos. Entonces, inmediatamente, entonces se solucionó una problemática de esas. Entonces es como para que tengamos en cuenta cada uno de ellos. La otra, la minería urbana. ¿Listo? ¿Qué es la minería urbana? La minería urbana es de que dejemos de ir a las montañas a buscar metales, ¿cierto? Porque los metales los podemos encontrar acá mismo en la ciudad. O sea, es más alta la generación de metales dentro de la ciudad que dentro de una mina. ¿Y por qué? Miremos esto. Miremos, por ejemplo, un celular. ¿Qué trae un celular? Un celular, entonces, que aquí pues la foto del celular nos la regaló JC Servicio Técnico Celular, que significa Juan Camilo Toro Servicio Técnico Celular, en la cual entonces, comparando con una mina en Buriticá, esta es la entrada de una mina en Buriticá. En esta mina en Buriticá solamente se saca oro, pero miremos de acá qué puedo sacar. Puedo sacar cobre, oro, plata, hierro, níquel, zinc, rodio, plomo, belirio, magnesio, molibdeno, vanadio, cobalto, carbonato de calcio y sodio, mica, talco, boratos, caolín, wollastonita, que no sé qué es, cuarzo y feldespastos. ¿Listo? Entonces miremos todo lo que se puede conseguir de acá de un celular. Y no solamente de un celular, sino de gran cantidad de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces por eso es que tenemos ese vuelco hacia la minería urbana. ¿Listo?
Entonces, ese es un claro ejemplo de cómo podemos tener esa economía circular. Miremos, por ejemplo, esto que les pongo acá, esta noticia del 2015. Una empresa pobre, ¿cierto? Que pesar, eh, eh, de bajos ingresos, denominada Apple, recuperó una tonelada de oro solamente de los iPhone y de los iPad, que reciclaron durante el 2015. ¿Ustedes saben cuánto es una tonelada de oro? O sea, eso es mucha, pero mucha plata, ¿cierto? Y ellos, ¿cómo la recuperaron? Solamente a partir de la recuperación de los, ¿de qué? De estos diferentes materiales con los cuales cuentan. ¿Listo? Vamos a ver qué. Entonces, ¿cómo sería qué? Eh, 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 una buena economía circular? Miremos, tenemos la generación de los residuos sólidos, listo, que esta MWS significa, traduce, pues residuos sólidos municipales, listo, municipal waste solid. Eh, y acá hacemos la recolección, listo, hacemos la recolección. Con esa recolección, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Siempre directico, ¿para dónde? Para el relleno sanitario, ¿cierto? Pero miremos qué podemos hacer. Listo, entonces la mandamos para el relleno sanitario. Pero lo que podemos hacer es recuperar los gases generados del relleno sanitario, landfill gas, listo, que sería este. Que por eso una formulita que veíamos acerca de recuperar de la cantidad de metano que se generaba dentro de un relleno sanitario se llamaba LFG, ¿cierto? Landfill gas. De este entonces, pero entonces no miremos ese de allá. Bueno, aquí está la recuperación. Vámonos por este que es como el que más nos interesa. Primero tenemos la recolección. De la recolección viene el papel más fundamental, que es el de nosotros, que es ¿cuál? La separación. ¿Cómo lo vamos a separar? En inertes, que irían a un relleno sanitario, que es lo que realmente debería ir a un relleno sanitario, en orgánicos y una fracción reciclable. Empecemos con esta fracción reciclable, que es la menor. Esta fracción reciclable, entonces la reciclamos y esa parte que estamos reciclando la reciclamos ¿en qué? En metales, en plástico, en vidrio y en papel cartón. ¿Listo? Pero vamos a ver qué podemos hacer con los orgánicos. Los orgánicos podemos tener una parte, una fracción, ¿cierto? Una fracción residual, llevarla hacia incineración. Esa incineración, después vemos, se convierte en qué? En unas cenizas y a esas cenizas irían ya a relleno sanitario. Pero esas, pues, nosotros aquí la traducimos, pues, ash como cenizas, que vendría a traducir eso, pero realmente sería escoria, ¿cierto? O sea, como lo último que nos quedaría. Ya de ahí entonces también una fracción residual podría ir más fácil al relleno sanitario, convertirlo en qué? En recobrarlo, recuperar ese gas y con ese gas entonces lo que podemos generar es electricidad, calor o combustibles para el transporte. ¿Listo? Sigamos por acá con los orgánicos. Podemos llevarnos también esta fracción orgánica para hacer ¿qué? Lo que hacemos acá en Colombia, lo que estamos acostumbrados. A nosotros nos dicen cáscaras de banano y una pensamos compostaje. Que tengo residuos de plaza de mercado, compostaje. El compostaje no es lo único. Listo. Miremos que hay diferentes formas de poder hacer. Como es, por ejemplo, ¿cuál? La digestión anaerobia, alias metanización. Listo. Que con eso podemos generar ¿qué? Biogás. Y a partir de ese biogás, electricidad, calor o, o combustible para el transporte. Listo. Y de esta digestión anaerobia también nos sale ¿qué? Que nos sale un digestato, que ese digestato es un fertilizante. ¿Qué se me olvidó decirles de acá? De esta de acá, que de este biodigestor aquí sale una salida ya que es el digestato y eso inmediatamente ya lo podía agregar directamente a los cultivos de café, porque el café apenas sale del beneficio no se puede tirar directamente a estos puntos. ¿Listo? Que serían esos entonces. Entonces, así debería, aquí no lo tenemos pues en forma de circulito, pero así se debe manejar un municipio, de esta forma, sea el municipio que sea, ¿cierto? Sea el más chiquitico al más grande.
Porque miremos por ejemplo algo. Acá es donde nos dicen, es que eso es muy costoso, claro, eso es muy costoso, ¿cierto? Porque por ejemplo aquí nos están diciendo el costo neto por una tonelada. O sea, yo hacer compostaje me vale 24 millones de pesos, 24.000 pesos por cada una de las por cada tonelada que yo trate por compostaje. Pero yo para compostaje, ¿qué necesito? Yo lo único que necesito es una manga y una pala y a un man que le guste paliar. Eso es lo que yo necesito, por eso es que es tan barato. ¿Y con eso qué genero? Pues genero abono, listo, súper bien. Pero me dicen, no, listo, pero entonces llevémoslas para el relleno. Listo, las llevamos para el relleno, entonces vale 29.000 pesos tonelada dispuesta. Pero allá que estoy generando, nada, nada, ¿cierto? O sea, no tengo una retribución. En cambio acá me dicen, pero es que vea, es que usted me habla mucho de generación de energía, que yo no sé qué, que yo no sé cuántas, pero es que disponer una tonelada en un sistema de tratamiento de generación de energía es demasiado costoso porque me va a valer 170.000 pesos, ¿cierto? O sea que me va a valer ¿qué? O sea, me va a valer 141.000 pesos más que lo de un relleno sanitario. ¿Y yo qué le digo? Si usted tiene todas las razones, que la tabla lo dice. Pero es que estos 29.000 pesos es lo que te cuesta a vos entrar al relleno sanitario, ¿cierto? Es lo que te cuesta a vos entrar al relleno sanitario. Les voy a hacer un ejemplo chiquitico, algo que presenté una vez en la Universidad del Tolima, en Ibagué, en la cual ni siquiera se la presenté a ingenieros ambientales. Era la semana de la economía y pues sí, pues de la economía, contabilidad, pues de la Facultad de Economía. Me dijeron, mano, venga, háblanos de residuos, pero desde punto de vista, porque es que la parte de los residuos tiene que ver con todo. Entonces, miremos, aquí queda Ibagué, y por acá queda un relleno sanitario, ¿cierto? El relleno sanitario que se llama Hacienda La Miel, ¿listo? Entonces, hay un municipio por acá, no, perdón, les voy a decir otra cosa. Entonces, miren, Ibagué, todo lo que tiene que transportar sus residuos sólidos hasta acá. Y allá no hay reciclaje. ¿Listo? Allá no hay reciclaje. Entonces volvamos a esta. ¿Listo? No hay reciclaje. Entonces todo para dónde? Todo para el relleno sanitario. Miremos este. Medellín. Medellín está a 52.5 kilómetros de pradera. Y miremos a cuánto está Santa Fe de Antioquia. Santa Fe de Antioquia está a 106 kilómetros. O sea que se demora 2 horas y 24 minutos, más 2 peajes, ¿cierto? Y uno de los peajes más caros, que es el peaje de ¿qué? El peaje del túnel de Occidente. Entonces empiece a sumarle eso. Ahí están estos 29.000 pesos. Ahí no están esos 29.000 pesos, para nada. Esos 29.000 pesos es por cada tonelada que está disponiendo. Entonces, empiece a sumar. Súmeme las 8 toneladas que lleva el carro recolector. Eso multiplicado por 29. Listo. Eso, songo, sorongo, eso me da 8, 9, eso me da por ahí 200, ¿200 qué? 230.000 pesos. Listo, lo del carro recolector. Entonces uno dice, no, es que eso es muy barato. 230.000 por la tonelada. Pues claro, eso es demasiado barato. Pero empecemos a ver. Póngamela a eso, 2 peajes, ¿cierto? 2 peajes, o sea que serían 4 peajes. 2 de ida y 2 de venida. Cada peaje de un carro de esos valdrá ¿cuánto? 30.000 pesos, ¿cierto? Entre 30.000 pesos, o sea que ya llevas ahí, ¿qué? A eso súmele otros 80.000 pesos solamente de peajes, o sea que ahí ya llevas 240.000 pesos. Súmale la gasolina, listo, échamele ahí una sumita de las IPM a ver cuánto te gastas, listo. En una de las nuevas publicaciones que estoy sacando, hice ese balance para el municipio del Bagre, después se las comparto, para que ustedes vean todo eso, cómo se le creció al Bagre, la disposición final por cerrar su relleno sanitario porque era un botadero a cielo abierto y tenerse que ir para Caucasia y no tener reciclaje. Entonces sí me entienden todo eso. Entonces miren que en este momento esos 29.000 pesos
de esa tonelada que está en el relleno sanitario ya me salió más costosa que llevarlo ¿a dónde? A una planta de incineración. O sea que es demasiado costoso a lo último yo poder hacer esa disposición dentro de estos diferentes, me sale más costoso dentro de un relleno sanitario. Y vamos a ver otra cosita acá. Miremos, esta era la que les estaba diciendo, por ejemplo, de este municipio allá ¿en dónde? En el Tolima. En total, una tonelada dispuesta era 39.895 pesos. Pero, ¿será que tuvieron en cuenta todos estos gastos? ¿Cuánto vale realmente una tonelada dispuesta? ¿Cómo serían las disminuciones de costos por la economía circular? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. O sea, nosotros solamente miramos que el precio de entrada. ¿Listo? Es como si cuando, por ejemplo, vamos a una discoteca no cover. ¿Listo? Pero cuando entramos, la cerveza vale 10.000, ¿cierto? Mientras que el otro tenía un cover de 5.000, la cerveza vale 6.000 pesos. A lo último, ¿dónde terminaste pagando más? Realmente en el no cover. Entonces tenemos que mirar todo esto desde diferentes apartes. ¿Listo? Miremos, por ejemplo, esto que tiene que ver con la valoración energética. Esta es una aplicación muy buena. Espero que la bajen. Se llama Waste Atlas. En ella podemos ver cómo es el estado de, por ejemplo, las plantas de valoración energética que hay a nivel del mundo. Miremos cómo está Norteamérica. Miremos Europa, no le cabe una más. Miremos Colombia. Listo. Miremos Latinoamérica. En un trabajo con unas personas pues en una tesis de grado hicimos ese marco comparativo para una planta incineradora y un relleno sanitario. A lo último, toda la operación de una planta incineradora vale $230.000, mientras que para un relleno sanitario 1.459 millones de dólares. ¿Listo? Entonces, son unos diferentes valores que se tienen en cuenta cada uno de ellos. Acá les dejo diferentes tablas acerca del aprovechamiento de los RAE y lo que tiene que ver con las emisiones totales de metano por cada uno de los países. ¿Listo? Miremos que pues no estamos tan mal, pero de todas maneras, miremos por ejemplo Brasil. Brasil apenas está con un 6%, es el que más genera. ¿Pero es por qué? Porque tiene unos manejos completamente diferentes de estos residuos. ¿Listo? Acá vemos entonces cómo estamos comercializando nosotros cada uno de estos diferentes apartes. Es muy importante entonces manejar otros diferentes sistemas. Por ejemplo, se tienen planes muy buenos como es por ejemplo Borsi, ¿cierto? Borsi, que es la bolsa de residuos industriales. En ella, entonces, las personas que necesitan comercializar su residuo pueden entrar a la página y decir cuál es la clase de residuo sólido que está generando. Entonces vamos a tener tanto generadores como también personas que, miremos por ejemplo acá, pues como tanto la oferta como la demanda de diferentes residuos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá me dice una persona, aquí tengo puedo tener las demandas, como les digo, pues está lento por la aplicación con la cual trabajo. Y dentro de esta, entonces, me muestra qué ofertas hay a nivel nacional, pues a nivel del Valle de Aburrá o pues el Valle de San Nicolás, de donde yo desee, y también la parte de demandas. Por favor, entran a esta página, borsi.org, y por favor, entonces la vamos pues a entrar y mirar qué es lo que se tiene dentro de ella. Entonces, por ejemplo, hay una empresa
Aquí hay una empresa que está generando carbón sobrante de asados y cocción de alimentos, poliuretano después de inyección, se vende a bajo precio residuos de cuero después de troquelada, cilindros de concreto enteros, sulfato de manganeso. Entonces puede decir, pero es que el sulfato de manganeso, esto puede ser que un residuo peligroso. Pero sí, pero yo ya lo estoy comercializando. Ya deja de ser para mí un residuo y se está convirtiendo en una materia prima. Entonces, es una página pues muy amigable para que ustedes la trabajen. Listo. Entonces, acá les queda entonces la presentación, ¿listo? Esta última presentación de lo que tiene que ver con estos residuos, con todo lo de qué, con todo lo que tiene que ver con economía circular. Y nos estamos viendo. Por favor, miren toda la bibliografía que está acá. Recuerden que esta la deben de revisar. Listo. Gracias. Chao.